Mira, yo en particular había participado antes en otros cursos de UC Propone y había participado en uno que era de hecho del Instituto de Ciencia Política, que era como de operaciones de paz. Y en ese estudio habían varias áreas y yo también trabajé el área de género, pero igual, como era mucho más amplio el estudio, igual que como con gusto a poco en el sentido de estudiar otros temas de género. Yo en realidad nunca había tomado un curso Se Propone hasta que tomé este. Y en realidad no sabía lo que era, cómo funcionaba, porque a la hora de inscribirte igual era un formato súper distinto, donde los Mm. cupos eran 10 personas, que igual puede ser intimidante solo trabajar con 10 personas. Pero me interesó mucho la temática de género porque estoy en la Secretaría de Género y Sexualidades de la U. Así que trato de tomar todos los cursos de género con la esperanza de que, no sé, algún día se puedan condensar en un minor de género. Y porque además me parecía muy interesante que la investigación estuviera publicada en este libro de UC Propone, porque además era una instancia multidisciplinar. En general uno igual tiende a encapsularse en su disciplina, entonces poder trabajar con otras áreas. Mm. En este caso, un curso de psicología me pareció súper interesante, así que lo tomé y la experiencia fue muy buena. Se propusieron distintos temas en realidad, tuvimos varias sesiones de discusión y luego como que todos decíamos qué tema nos interesaba más profundizar. Sí, igual a mí me llamó la atención que no era igual el mismo formato, porque en los otros cursos de UC Propone, a ti te dan un nombre, te dan la investigación y en el fondo uno se divide en grupos para investigar ese tema. Entonces yo encontré igual que la profe lo hizo en un formato como mucho más participativo y como de construcción colectiva, que también me gustó y que el feminismo tiene mucho de eso. Entonces como también la forma era mucho más interesante porque nosotros y nosotras en el mismo curso, a partir de los contenidos que ella nos había propuesto como lecturas mínimas, podíamos proponer, como decía la Ale, el tema del curso. Me interesó proponer ese tema porque lo escuché por primera vez en una charla de la Red contra la Violencia hacia las Mujeres, la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. Pero era una charla enmarcada en, digamos, todos los ámbitos y todas las formas en las que se materializa la violencia misógina y patriarcal. Y ellas hablaron del suicidio feminicida, lo mencionaron, caracterizaron el concepto y recuerdo que en esa oportunidad me quedó dando vueltas porque hasta entonces nunca lo había escuchado. De hecho, es un concepto muy poco abordado en la literatura académica, no solo a escala latinoamericana, sino a escala global. Hay solo una legislación que lo aborda y que lo identifica, entonces me parecía que era un nicho muy interesante de investigar desde las distintas disciplinas y con particular foco en el género. Así que junto a otros amigos estuvimos un poco indagando y en el proceso nos dimos cuenta cuando fuimos a la sesión de discusión de ese entonces que había muy poco material, que de hecho había muy pocos datos, muy pocos catastros, y eso fue como un impulso a continuar la investigación, como que fuera un tema tan importante y como una materialización de la violencia en todas sus formas como tan potente. eh, y que no estuviera abordado y que no estuviera definido en la mayoría de las legislaciones, como que nos llamaba mucho la atención. Que existiera un vacío y una invisibilización tan profunda de ese fenómeno, siendo que hay muchos casos. De hecho, estudiamos hartos casos de suicidio feminicidio en Chile. Recientemente se reactivó, por ejemplo, todo lo que ha sido el juicio por el suicidio feminicida de Antonia Barra, que se han dado nuevos antecedentes y ha estado nuevamente muy latente en la prensa. Entonces nos llamaba mucho la atención que era un tema que sí tenía amplia exposición en los medios de comunicación, pero que desde la academia no se le había dado un abordaje profundo. No se había, de hecho, hasta la conceptualización del concepto del fenómeno era muy vaga. Entonces, Sí me acuerdo que la Ale llegó con esta cifra que era del 16% de las mujeres que se suicidaron entre el 2010 y el 2012 vivían violencia. Eh, y habían denunciado. Entonces, ahí vimos que había como una clara falla del sistema en proteger
a estas mujeres que habían denunciado y que después, posteriormente, deciden suicidarse, y no es menor el 16% de los suicidios femeninos. Entonces, como decía la Ale, eran casos súper como invisibilizados, no se abordaban. La legislación chilena, bueno, además de todas las falencias que tiene, esta era una más de ellas, y nos interesaba también ponerla en el estudio, porque creíamos que podía ser como un aporte tanto a las políticas públicas, que es también el foco de UC Propone, proponer como soluciones de políticas públicas. En realidad todos primero hicimos como una revisión bibliográfica súper exhaustiva que fue compartida entre todos. Y luego, claro, cada uno iba escogiendo un poco la sección que más le acomodaba. Por ejemplo, los tickets que habían hartos de psicología, así que ellos igual se encargaron un poco de profundizar en esa área, como una perspectiva desde el psicoanálisis del fenómeno del suicidio particularmente, cuáles son los detonantes que te pueden llevar a eso y cómo se intersecta eso en clave de género. Y claro, yo con la ALO también nos dedicamos junto con otros compañeros a estudiar lo que es ya más política comparada, en el sentido de comparar un poco la legislación, en este caso del Salvador, que es la primera ley integral contra la violencia hacia las mujeres que contempla el suicidio feminicida y que no solo en términos enunciativos, sino que además establece sanciones y que además establece una red mucho más amplia de abordaje de la violencia de género, en el sentido de que, por ejemplo, caracteriza la violencia de género en su concepción mucho más amplia, abordando todas sus dimensiones, no solamente encapsulándola dentro de la violencia doméstica o familiar, sino entendiendo que son crímenes que pueden ocurrir también en el espacio público, por agentes que no necesariamente sean un familiar o un cónyuge, y además tienen una red de prevención y apoyo a víctimas de violencia de género mucho más consolidada que la que se tiene en Chile, una articulación de más organizaciones, más capacitación de los sistemas de policía y sistemas judiciales en temáticas de género. Y bueno, comparar un poco eso con la legislación chilena, que como bien decía la ALO, tiene varias falencias se le han ido que se han ido reformando y que se le han ido agregando ciertas cosas un poco para mejorarlas. La ley Gabriela, por ejemplo, en ese sentido viene a ser como uno de los avances en temas de penalización de la violencia de género. Creo que el aporte que se puede hacer desde la ciencia política también es entender que el suicidio feminicida se enmarca dentro de un espectro de violencia mucho más amplio y que guarda relación con las relaciones de poder que existen, de acuerdo a los roles sexuales, de acuerdo a los roles de género y a qué tipo de sujetos son, digamos, los focos de opresión más potentes que hay en la sociedad, como esa perspectiva desde la ciencia política que se le podía dar al fenómeno era muy interesante porque al final el suicidio feminicida necesita que tú entiendas que es un detonante o que viene a ser la punta del iceberg de todo un espectro de violencia mucho más grande. Lo que más sabíamos nosotras era cómo aportar en políticas públicas, cómo políticamente, y como lo decía la Ale, cómo las relaciones de poder funcionaban como en nuestros cuerpos feminizados, pero para mí fue súper interesante entender por qué y cómo psicológicamente las mujeres también, por la vivencia de esta violencia, podrían llegar a quitarse la vida por esto. Es el caso de Irma, Gracia de León, el 2017, por ejemplo. Eso a nivel del Salvador hicieron que se tipificara la ley en ese país, pero acá en Chile ha habido otros casos, y que por ejemplo es el caso de Antonia, se me olvidó el nombre, pero que fue muy conocida, sí, muy conocida, estudiante de la Católica de hecho, que se suicida posteriormente de una violación de un compañero. Entonces, eso también
que hay casos tan cercanos y que en el fondo, bueno, de hecho hoy día supe que la fiscalía lo había absuelto, le había quitado los cargos, etcétera. Entonces, como creo que eso, y también me acordaba de esta investigación, que eso hace tan vigente la necesidad de una tipificación de este fenómeno. Sí. Sí, me acuerdo que a mí me tocó editar algunos de los casos que estaban en la investigación. Claro, dos de los más potentes eran el de Antonia de la Barra y el de Irma de Gracia de León. Es el primer caso de suicidio feminicida que se ha investigado en el mundo prácticamente, que fue en El Salvador. Y lo más curioso de ese caso era que fue investigado no porque fuera un caso que se asumiera desde la justicia o desde la fiscalía que involucraba violencia de género, sino porque esta chica era policía y fue maltratada, abusada psicológica y económicamente por su cónyuge que también era policía. Entonces, cuando ella se suicida, la policía emana una orden para investigar su suicidio, pero a causa de que era una policía, en el sentido de que podía estar recibiendo extorsión o de que podía estar recibiendo presiones desde, no sé, por algún ente criminal. Y esa fue la razón realmente por la que investigaron su muerte. Y a raíz de eso, ellos se dieron cuenta de que su cónyuge le había amenazado de muerte muchas veces, que había muchos antecedentes de que la hostigaba constantemente por el celular, de que le había apuntado con un arma policial incontables veces, y a raíz de eso fue que se tipificó el suicidio feminicida por primera vez. Y luego, claro, el caso de Antonia Barra aquí en Chile, que también ha levantado muchos movimientos que están denunciando que existe el suicidio feminicida. Su papá igual ha sido activista en ese aspecto. Y es terrible porque, claro, como dice la ALO, de lo último que se sabe con respecto al caso es que la familia de Antonia de la Barra recibió una especie de amonestación, una orden de fiscalía para dejar de hostigar, en este caso, a Martín Pradena. Porque, claro, no sé, por ejemplo, en las imágenes que ahora se tienen acceso a las últimas horas de Antonia de la Barra antes de que sucediera la violación que desencadenó su suicidio, uno puede apreciar claramente que se encuentra en estado de ebriedad, que se encuentra en una posición negativa a realizar cualquier tipo de acto fuera de su consentimiento, y aún así uno puede ver en las noticias declaraciones de fiscales, de abogados que dicen que lo que ellos ven en los videos es una conducta normal, de una pareja normal. Entonces al final está tan normalizada la violencia que es muy difícil un poco destapar lo que existe ahí y lo potente que fue. De hecho, quizás no se tendrían antecedentes de cuál fue el motivo del suicidio de Antonio si no fuera porque le envió innumerables audios a sus amigas contándole el suceso, contando lo traumático que había sido para ella, etcétera. Así que son casos fuertes igual. Recuerdo que esa etapa de la investigación fue difícil porque hay algunos muy crudos y que de que al final uno puede llegar a conectar con esa experiencia, sobre todo siendo mujer, habiendo vivido casos de acoso, etcétera. Me acordé del caso de Antonia también, era que ella, la frustración como del hecho, evidentemente le generó rabia, impotencia y todas estas emociones, pero también el que no le creyeran. Y eso, cuando investigábamos el caso, era súper potente porque obviamente ya haber pasado por un proceso traumático fuerte para una como para cualquier persona, pero también que no te crean y que en el fondo se formen estos círculos de protección de hombres abusadores, es súper fuerte para una víctima. Pues. Entonces, también ahí, bueno, este caso fue bien mediático, me acuerdo que salieron varios reportajes y todo que veíamos también para la investigación y era súper fuerte también para la familia y la culpa después de no haberle creído, pues que en el fondo también contaban que eso la había llevado a tomar esa decisión. No es menor que, por ejemplo, lo que mencionaba, lo que un 16% de los casos de muertes femeninas tengan que ver con
o un suicidio posterior a la denuncia, como las denuncias en sí mismas, las constataciones de lesiones, Mm. e incluso las evaluaciones psicológicas que se hacen, y en eso los chiquillos de psicología creo que hicieron un tremendo aporte a decir que desde una evaluación psiquiátrica y psicológica uno puede, digamos, determinar, quizás no tan tajantemente, pero sí dar indicios de detonantes de intentos suicidas o de ideaciones suicidas. Mm. Y en ese aspecto creemos que claro, que hay, en la gran mayoría de los casos existen pruebas, eh, pero también está enfrentado al problema de que la justicia está sumamente masculinizada, incluso en casos que no tengan Mm. que ver con el suicidio, pero que sí tienen que ver con violencia de género, Sí. no se llegan a las sanciones que, digamos, las víctimas aspiran. Por ejemplo, ahora, hace muy poco se cumplieron 5 años desde la primera marcha del Ni Una Menos en Argentina, y ese mismo día se dio a conocer el caso de una violación en Manada, nuevamente, de 5 tipos a una chica de 14 años en Chubut. Y el juez determinó que esa situación se había llevado a cabo por un desahogo sexual, como que los habían Se realizado por escucha. un desahogo sexual, como que esas fueron sus palabras textuales. Lo encuentro gravísimo. Da cuenta de que incluso si tú tienes pruebas y denuncias, no necesariamente se va a hacer justicia, y creo que eso también puede llegar a ser muy frustrante. Mm. Entonces, más que una falta de pruebas, yo creo que hace falta como más voluntad política a reconocer que la violencia de género existe, y que debe ser una lupa bajo la que se vean en todos los casos que tienen la justicia, pero también que se transversalice el género a las políticas públicas. El femicidio son los casos considerados por la ley y se refiere al asesinato de mujeres cometidos por su esposo o conviviente. Y aquí es súper reducido el ámbito como de, no es cualquier asesinato a una mujer. Son los casos considerados por la ley de violencia intrafamiliar, que es el único medio que protege al final ante el maltrato familiar. eh, Casos de homicidio en relaciones heterosexuales, ¿cachai? O matrimoniales o de convivencia. En cambio, el feminicidio, ¿y por qué es feminicidio suicida? Es todo asesinato de la mujer por el hecho de ser mujeres. Y estos casos no los considera la ley y son la gran mayoría de ellos. Entonces, es súper preocupante porque ahí también, claro, nosotras nos enfocábamos en un aspecto que es el suicidio feminicida, pero está también los asesinatos en el pololeo, relaciones no hetero, asesinatos de mujeres secuestradas, violadas, etcétera. Entonces, como también hace falta, además de la tipificación específica de nuestro estudio, también como una ley contra la violencia integral de género, porque en el fondo la mayoría de los casos se te están quedando fuera, entonces, ¿de qué nos sirve una ley así? Esa distinción es súper importante en el sentido de lo que hablábamos anteriormente, de que yo creo una de las grandes virtudes de la ley de El Salvador con respecto a la ley chilena era eso, que en realidad hacía un análisis muy exhaustivo de lo que es la violencia de género, de cómo se materializa, de cuáles son sus dimensiones, y un poco sacarla del espacio doméstico y de las familias, como que al final Mm. un poco los asesinatos de mujeres y de cuerpos feminizados siempre se encapsulaban dentro de una categoría de crimen pasional, dando a entender que solo tu cónyuge o alguien de algún familiar podía cometerlo, y de hecho también es la lectura social que se hace desde los medios de comunicación. Hay muchos titulares, por ejemplo, que decían la mató por amor, la Sí. mató por celos, al final un poco invisibilizando que fue un crimen, romantizando la violencia. Entonces al final es súper importante que se entienda que la violencia de género no pasa única y específicamente porque estén, digamos, intersectados estos vínculos afectivos, sino que en estricto rigor son relaciones asimétricas de poder. Eso es violencia desde relaciones asimétricas de poder, y creo que el suicidio feminicida es un concepto que apela a eso.
a entender que la violencia no está encapsulada dentro de una esfera, porque tampoco la esfera de lo público está separado de la esfera de lo privado, ambos están compensados y que por lo tanto desde las políticas públicas no se puede hacer esa distinción o es perjudicial hacerla porque deja un gran espectro de casos sin justicia, como a las víctimas con sed de justicia y a los agresores en la impunidad. Entonces, como que creo que esa es la razón por la que para nosotros era tan importante hacer la distinción del término.